Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Brosnan Ismael Silva Jiménez. En el video del día de hoy vamos a hablar acerca de la transmisión de las obligaciones. Para comenzar tenemos que aterrizar este concepto. Y la transmisión de las obligaciones es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene lugar una sustitución en la persona del acreedor o del deudor, siempre que la causa de ese fenómeno se relacione con la persona del sujeto que ha quedado sustituido. Transmitir es transferir o traspasar otra calidad que se inviste de acreedor o deudor, lo que puede, en teoría, prevenir de la voluntad del transmitente o enejante que hace ajeno a lo que era propio o de un hecho suyo al que la ley atribuye esa virtualidad de sustitución. Por ejemplo, la muerte que un ministerio legis transmite los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El fenómeno de la transmisión de la obligación supone un contenido inmutable que permanece idéntico a sí mismo, con el aditamento invariable de los accesorios y garantías y un cambio en el elemento personal al acreedor o deudor. Empero la obligación continúa siendo la misma, pese a ese cambio. Por eso puede hablarse de transmisión si la obligación primitiva también hubiera cambiado, ya no habría transmisión, sino novación. Ahora pasamos con la cesión de derechos, y la cesión de derechos es un acto jurídico mediante el cual un acreedor denominado cedente transfiere a una persona o un tercero llamado cesionario los derechos o créditos que tiene contra su deudor, sin que éste se altere la esencia de la obligación, pues sigue siendo la misma y sin que se requiera el consentimiento del deudor, que sin embargo debe ser notificado de dicha transferencia. Es un contrato por el cual el acreedor anterior original o primitivo transmite un crédito a un nuevo acreedor. En el caso de los hechos hereditarios, una vez que el juez realiza la declaración de los herederos o bien se hace el reconocimiento de los mismos, el declarado heredero es legítimo poseedor de los bienes, derechos y acciones de la masa hereditaria que le correspondiese, teniendo la posibilidad de transmitir sus derechos de heredero. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no la permita la naturaleza del derecho. El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podía cederse porque sí se había convenido. Ahora, la cesión de créditos que no sean a la orden o el portador no produce efectos contra el tercero, sino desde que su fecha deba tenerse por cierta conforme a las reglas siguientes. 1. Si tiene por objeto un crédito que debe inscribirse desde la fecha de su inscripción en el registro público de la propiedad. 2. Si se trata de un documento privado desde el día en que se incorpore o inscriba a un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que desde que lo firmaren o desde la fecha de que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio. Ahora pasamos con la subrogación. La subrogación es el proceso por el cual se modifica a las partes intervenientes en un contrato, es decir, se cambia el titular que le corresponde al deudor. Por tanto, la subrogación es la sustitución del titular a una deuda, pudiendo ser tanto el acreedor como el deudor. Si nos encontramos con una subrogación por la parte del acreedor por una compraventa o una donación, el nuevo titular ocupará la posición del acreedor y por el contrario es una subrogación por la parte del deudor. Este tendrá que cumplir esta obligación, además se necesitará autorización del acreedor. Una idea expresa en qué consiste esta forma de transmisión de las obligaciones en la siguiente. La subrogación se verifica por ministerio de la ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados. Cuando ese acreedor paga a otro acreedor preferente. Cuando él paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que sostiene sobre él un crédito hipotecario. Ahora pasamos con la cesión de deuda. Ceder es dar o transferir y cesión es el efecto o acción de ceder, donde resulta que la cesión es una acción muy amplia que implica La cesión de deuda es una figura jurídica que consiste en una transferencia de la obligación cambiando al deudor, sin alterar la relación jurídica establecida desde un principio. Es una manera de transmisión de las obligaciones, más no de extinción. El efecto de la cesión de deuda es que permite el cambio de la persona del deudor sin que la obligación se extinga o deje de ser la misma, y subsiste el mismo derecho personal con el mismo objeto y el mismo acreedor. Es un acto jurídico plurilateral donde intervienen tres voluntades, la del deudor original, la del tercero, el que asumirá la deuda, y la del acreedor
sin la cual no puede entenderse la institución del deudor. Se presume que el acreedor consiste en la institución del deudor, cuando permite que el instituto ejecute actos que debían ejecutar el deudor, como pago de créditos, pagos parciales o periódicos, siempre que lo haga en un nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal. Esperen el próximo video y nos vemos pronto. Adiós.